Hola a todos. Hoy es lunes, 16 de febrero de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano Larry C. Johnson, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. Sí, vemos que has vuelto a Brasil. Ya tienes acceso otra vez a tu colección de camisas. Sí, exactamente. Estás radiante, sí. Larry, déjame empezar con el conflicto entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio, o Asia Occidental. Ambas partes están en Ginebra, no solo los iraníes y los estadounidenses, sino también los rusos. Estados Unidos está asumiendo repentinamente el liderazgo, negociando con ambos bandos. Pero cuando se trata de Irán, Larry, por lo que has oído hasta ahora, sí, ya sabes, el nuevo portaaviones cruza el Atlántico y se acerca a la región. Entonces, con este nuevo, tendrán 2 portaaviones, 15 destructores y varios submarinos nucleares posicionados hacia Irán, con más de 600 misiles de crucero Tomahawk. No tienen tantos. ¿No los tienen? Bueno, digamos, vale, solo hay una clase de submarino que puede llevar misiles de crucero Tomahawk. Hay 4 de esos. Así que el máximo que Estados Unidos podría desplegar ahora mismo es 2, porque sé que 2 de ellos acaban de regresar al puerto. Así que hay 2, y cada uno lleva 100. Esos son 200. Cada destructor, ya sabes, podría llevar hasta 90. Ah, sí, pero si llevaran 90, no tendrían defensa. ¿Y cuántos destructores dijiste? 15. 15, sí. No creo que Estados Unidos tenga tantos. Sí. Espera un segundo. Quiero ver cuál es la respuesta porque no lo sé de memoria. ¿Cuántos destructores tiene Estados Unidos? Veamos cuál es la respuesta. Porque bueno, se dice que hay entre 70 y 80 de la clase Arleigh Burke. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de esos están realmente operativos? Pero digamos que despliegan 15. Así que, si tienen 15, cada destructor puede llevar hasta 96 misiles. Pero los dividen. De nuevo, el propósito de los destructores es proporcionar una pantalla de protección al portaaviones. Así que digamos que cargan la mitad con misiles antiaéreos y la otra mitad con Tomahawks. Entonces, si tienes 15, sí, de acuerdo, podrías llegar fácilmente a 700 u 800 misiles de crucero Tomahawk, si es que tenemos tantos, ¿vale? Ese es el otro factor. Luego estos buques, estos grupos de ataque de portaaviones, si quieren lanzarlos para acercarse a Irán, tendrán que situarse a unos 100 millas de la costa iraní. Por lo que entiendo, el que tendrán que estar allí ahora mismo se me a unas millas de distancia, debido a la capacidad de semilla de Irán. Bueno, incluso si se acercan a unas 100 millas, eso significa que esos misiles de crucero solo podrían recorrer unas 900 millas dentro de Irán. Estarían disparando desde el mar Arábigo, y la distancia hasta Teherán desde allí es, creo, de unas 1200 millas. Así que no tienen el alcance. Pero supongamos que llegan hasta allí. Todo esto se basa en la suposición de que esos buques estarán protegidos contra los misiles iraníes. Y creo que Estados Unidos está subestimando gravemente, muy gravemente, la capacidad de Irán para hundir barcos. Así que si realmente ponen en servicio tantos buques, bueno, ya sabes, sería algo significativo si desplegaran 15 destructores. No he visto esa cifra. Me parece extraordinariamente alta. Pero si eso es lo que se está desplegando, Netsis, Kriagasinasinu, Itsimesestais, had bad news that ever got one pro tang, and I'm gili broke worth roswell thing. An unprovoked strike against Iran. Yeah. Larry. Sí. Larry, ¿crees que todas estas negociaciones en Ginebra son una especie de, ya sabes, distracción de lo que realmente está ocurriendo en la región? Porque, al fin y al cabo, sabemos, no sé cuál es el cálculo por parte de los estados árabes junto con Turquía y cuál es la situación actual de la comunicación entre Estados Unidos y estos estados, estos países. ¿Sabemos algo sobre eso? Do we know anything about that?
No, well, it's kabuki theater. This is No, bueno, es teatro kabuki. and it's Esto está designed to guionizado y create, diseñado para crear entre el público la impresión de que Estados Unidos good faith intentó de buena fe negociar con esos astutos iraníes y que Irán se negó a negociar. That's the Esa es la story. narrativa que se va a presentar. They're going to ignore the fact Van a ignorar el hecho de que Irán hizo una oferta genuina de inspecciones que garantizaría que no posee un arma nuclear, que Irán está dispuesto a hacer concesiones sobre el enriquecimiento, pero no va a eliminar su capacidad de enriquecer uranio. Tiene derecho a hacerlo como signatario del Tratado de No Proliferación, cosa que Israel no es. Pero Israel exige que Irán se deshaga de todos los misiles balísticos, que no puedan recorrer más de 300, no recuerdo si son 300 kilómetros o 300 millas. I can't remember if it's 300 kilometers or 300 miles. But Iran's not going to do that. Pero Irán no va a hacer eso, porque solo tiene garantizado defenderse a sí mismo. Del mismo modo, quieren que Irán suspenda todo apoyo a Hamas y Hezbollah. Y de nuevo, todo esto se basa en la mentira de que Hamas y Hezbollah están matando a millones de israelíes, como si fuera otro holocausto. Nada de eso. Desde 1982, menos de 5.000 israelíes han muerto en ataques llevados a cabo por palestinos, no solo por Hamas o Hezbollah. Así que, ya sabes, no importa lo que Irán ofrezca mañana, a menos que básicamente se rinda y diga vamos a deshacernos del Ayatolá, Estados Unidos va a declarar que Irán no coopera y procederá entonces a llevar a cabo un ataque. Declare Iran as uncooperative and will then proceed to carry out an attack. Yeah. Here is Sí, what eso es lo que dijo Netanyahu, Larry. is determined to exhaust the possibility Está decidido a agotar todas las posibilidades de lograr un acuerdo, que cree posible debido a las circunstancias que se han creado. La demostración de fuerza y el hecho de que, como él dice, Irán seguramente entenderá que la última vez perdió su oportunidad y piensa que hay una probabilidad seria de que esta vez no la pierdan. No voy a ocultarte que expresé mi escepticismo sobre cualquier acuerdo con Irán, porque francamente, Irán solo es fiable en una cosa: mienten y hacen trampas. one thing. They lie and they cheat. I said that if a deal is to be reached, it should have Dije que si se va a alcanzar un acuerdo, debería tener varios componentes que consideramos importantes no solo para la seguridad de Israel, sino también para la seguridad del mundo, de Estados Unidos y de la región. El primero es que todo el material enriquecido debe salir de Irán. El segundo es que no debe haber capacidad de enriquecimiento, no solo detener el proceso de enriquecimiento, sino desmantelar el equipo y la infraestructura que permiten el enriquecimiento en primer lugar. El tercero es abordar la cuestión de los misiles balísticos. Y el cuarto es detener y desmantelar el eje del terror que Irán ha construido. Ha sido dañado, pero sigue existiendo. Por lo tanto, deben realizarse inspecciones reales. so there has to be real inspections. So there is no possibility that they can Así que no hay ninguna posibilidad de que puedan lograr ninguno de esos puntos que Netanyahu está pidiendo. Por eso creo que tu punto principal es que todo lo que Donald Trump y su administración están haciendo es crear una atmósfera en la que parezca que lo han intentado todo. Y por eso la única solución sería la guerra. everything. That's why the only solution would be a war. Correct. Well, and the United States really believes that we can crush. Correcto. You know, Bueno, Estados Unidos realmente cree que podemos aplastar a Irán. Sabes, mencioné a un almirante estadounidense retirado que en algún momento de su vida, cuando era joven, había vivido en Irán. Decía que solo el 50% de Irán es persa. Eso no me sonó bien, así que lo busqué, y según recuerdo, la cifra rondaba entre el 61 y el 62% de la población iraní siendo persa, con otro 17% y 18% siendo azerí. Así que, de entrada, es persi astu. ¿Es esa tu comprensión? Is Persian and Azeri. Is that your understanding? Exactly. Exacto, sí. So That's right. these other groups, the Kurds, Así que estos otros grupos, los kurdos, los baluchis y otros, son grupos minoritarios. Sin embargo, parece que la mayor parte de la información que Occidente está utilizando para mostrar que hay un levantamiento contra el Ayatolá y los mulás proviene de esas minorías.
Da la impresión de que Estados Unidos y los británicos los están usando como una cuña para intentar entrar y atacar a Irán. Pues bien, creo que el nacionalismo que existe entre los grupos étnicos persa y azerí en Irán en realidad se ha fortalecido, no debilitado, por los acontecimientos de los últimos 8 meses desde junio de 2025. Corrígeme si me equivoco. The nationalist sentiment, not weakened it. You correct me if I'm wrong. Yeah, you're right. And the other thing about the Kurds is Sí, that tienes razón. we have Y lo otro mostly sobre los three kurdos provinces es que in tenemos the principalmente Kurdish 3 provincias en Irán provinces, con población Kermanshah kurda: and Ilam, Kermanshah y Kurdistán. De estas 3, 2 no forman realmente parte de la retórica del nacionalismo kurdo. No compran esa idea. El único movimiento kurdo real está en Kurdistán, y aún allí es solo una fracción de la sociedad. No son la mayoría de la gente de la provincia. Y con los baluchis diría que es lo mismo. Cuando hablamos de los baluchis, no se trata de toda la gente que vive en la provincia de Sistán y Baluchistán. Es solo una parte de ellos, ¿sabes? No todos lo ven de esa manera, Larry. Lo otro es que las generaciones más jóvenes no sienten lo mismo que la generación anterior. They don't feel that much of the older generation. You know, during the Shah, these sort of divisions. Sabes, durante la época del Shah, este tipo de divisiones eran bastante evidentes dentro de la sociedad. Hoy en día, con las generaciones más jóvenes, la generación Z, no se ve ese tipo de diferencia. No quieren nada de eso, ¿sabes? No quieren separarse de Irán. No buscan un estado kurdo autónomo. Todo eso es una ilusión. No me creo lo que dicen. En mi opinión, todo es una ilusión. Y no parecen entender o no están dispuestos a entender la realidad del Irán actual. Siento decirlo, pero como mencionaste, que algo grande va a suceder entre Irán y Estados Unidos. Y los iraníes están totalmente preparados para ello. Iranians are totally prepared for that. Yeah, well, I think Sí, bueno, creo que, ya sabes, Estados Unidos ha estado reforzando su presencia en lugares como Al Udeid y en la base aérea de Arabia Saudí, no recuerdo su nombre, y en Bahrein, en la instalación naval. Ya sabes, si yo fuera un planificador militar iraní, la primera señal de que Estados Unidos va a empezar a atacarnos significaría eliminar todos esos lugares. Quiero decir, eliminarlos, saturarlos, destruirlos y en el proceso lanzar oleadas masivas de misiles contra los barcos. Irán tiene misiles antibuque eficaces. Solo necesitan hundir uno o dos. Hundir uno o dos y de repente toda la energía se le va a ir a Estados Unidos. En 2003, tras el 11S y con las mentiras que se contaron sobre Irak, Ray McGovern señaló que el 72% del público estadounidense apoyaba invadir Irak. Ahora esa cifra ronda el 28%, el 26%. Así que ya sabes, es una diferencia considerable. Y creo que debemos prestar atención a ese tipo de cifras. we need to pay attention to those kinds of numbers. Sí, ese soy yo. Let me. Larry, do you feel that Larry, ¿crees que cuando Nathaniel hablaba del conflicto, de lo que pretende conseguir, se le nota un comportamiento extraño, como si mirara a su alrededor, distraído? Parece que podría haber dos señales ahí. Una, quizás sabe lo que van a hacer y cuál podría ser finalmente la política del gobierno de Netanyahu, lo que podría acarrear para Israel, lo que va a pasar con el ataque a Israel. ¿Hasta qué punto crees que llega eso? ¿Ves a alguien en Israel hablando de un conflicto con Irán que pudiera desembocar en una guerra total entre Estados Unidos e Irán, en la que Israel acabaría implicado? ¿Te refieres a parte de Bibi Netanyahu? Sí. Sí, no. Creo que los Smotrich, los Ben-Gvir, no tengo una cita concreta de ellos. Pero no puedo imaginar que estén pidiendo moderación o negociación. Ya sabes, están pidiendo destrucción. Así que creo que políticamente hay cierto apoyo en Israel para continuar con esta guerra. En Estados Unidos, bajo la administración de Trump, va a haber una gran guerra. Todo el mundo conoce la escalada y la magnitud de una guerra con Irán. Pero, ¿cómo es que Estados Unidos, cómo es que la administración Trump
tiene siquiera el permiso del Congreso. No, they don't have the permission of the Congress. And I was looking for the. No tienen el permiso del Congreso. Y estaba buscando. Ray acaba de enviar algunas estadísticas. A principios de este mes hubo una encuesta de SSRS Universidad de Maryland que preguntaba, ¿apoya que Estados Unidos inicie un ataque contra Irán en las circunstancias actuales? La respuesta fue solo un 21% a favor, un 49% en contra y un 30% dijo, no lo sé. Los republicanos fueron los más favorables a la guerra. Alrededor del 40% dijo que sí, pero un 25% dijo que no, que se oponían, y de nuevo un 35% dijo no lo sé. Así que no existe ese tipo de consenso popular. Pero ya sabes, los más estrechamente vinculados al lobby sionista, las Miriam Adelson, los Lindsey Graham, los senadores Richard Blumenthal, son los que se benefician del dinero judío que ha estado fluyendo hacia los partidos políticos. The Jewish money that's been flowing into the political parties, there's that old expression about. Ya sabes, existe esa vieja expresión. El dinero habla. Desde un punto de vista financiero, aunque no tenga sentido político, veamos los riesgos a los que se enfrenta Donald Trump o expongamos los distintos escenarios. Escenario 1, el más optimista, es que Estados Unidos aparezca con esta flota militar, este gran despliegue, e Irán diga, de acuerdo, nos rendimos, podéis hacer inspecciones libres, no vamos a enriquecer más uranio, destruiremos nuestros misiles balísticos y dejaremos de apoyar a Hamas y Hezbollah. No va a pasar. No va a pasar. Así que descartemos ese escenario. So take that scenario away. Scenario number 2 is that el segundo escenario es que Estados Unidos lance un ataque, inutilice la capacidad de Irán para responder y fuerce un cambio de régimen. En ese momento, habría celebraciones desenfrenadas en Washington, D.C. La posición de Trump se vería reforzada de forma significativa. Creo que la gente que había estado indecisa cambiaría de opinión y diría, Dios mío, Trump es un genio. Ahora bien, ¿es ese un escenario probable? No lo creo. La situación más probable es que haya otros dos escenarios que considerar. El siguiente escenario es que Estados Unidos ataque, Irán responda, Irán cause daños a Estados Unidos, pero que luego se convierta en una guerra prolongada, una especie de guerra de desgaste. Y la pregunta es, ¿quién puede soportar ese desgaste durante más tiempo? Yo sostendría que Irán está en una posición más favorable, simplemente porque el coste logístico de tener que abastecer a todos esos barcos en el mar, combinado con la limitada producción de misiles de defensa aérea y misiles de crucero Tomahawk, significa que Estados Unidos podría quedarse rápidamente sin armas. El cuarto escenario sería que Irán asestara un golpe tan devastador que provocara tal conmoción en las fuerzas estadounidenses que Trump incluso se viera obligado a abandonar el cargo. Sería la máxima ironía. Él sería destituido, J.D. Vance asumiría el mando y se alcanzaría un acuerdo negociado. Vaya, ninguno de esos escenarios me parece bueno. Boy, none of those look good to me. Porque la única otra posibilidad es que Irán y Estados Unidos sigan sin entenderse, sigan amenazándose mutuamente, pero que nunca se hagan ni. No creo que eso vaya a ocurrir. I don't see that. The problem is that nobody, even those hopeful. El problema es que nadie, ni siquiera aquellos que tienen esperanzas, y una parte de mí, de algún modo, también las tiene. Pero aún así, nadie cree que estas personas sean capaces de llegar a un acuerdo. Están manteniendo conversaciones interminables con los rusos y no han conseguido nada hasta ahora. Nada práctico, quiero decir. Todos son palabras y ninguna acción, como solía decir Donald Trump sobre otras administraciones. Pero él está haciendo lo mismo. Y Larry, el otro factor por parte de los iraníes es que si atacan a Irán, Irán va a responder no solo desde dentro, sino también desde fuera. Tienen estos grupos regionales, bueno, ya sabes, llámalos grupos o como quieras llamarlos, que están preparados para luchar contra Estados Unidos e Israel, porque saben que si Estados Unidos ataca a Irán, no será solo Estados Unidos, serán Estados Unidos junto con Israel.
Y por supuesto, algunos de estos países de la región pueden cooperar con ellos en materia de inteligencia. Este es el peor escenario posible. ¿Y los europeos? ¿Cómo ves que los europeos formen parte de esto? Actually, I think the Europeans will be. En realidad, creo que los europeos participarán, los británicos lo harán, e Italia permitirá que su territorio se utilice para vuelos de combate de aviones estadounidenses. Pero no veo a Alemania y a otros queriendo implicarse en ayudar a intentar derrocar a Irán. Yeah. And I think Sí, y creo que las consecuencias repentinas de una guerra serían graves, porque Irán se está preparando. Sabes, hoy hemos sabido que la Guardia Revolucionaria iraní está realizando algún tipo de ejercicio. Han iniciado unas maniobras navales en el estrecho de Hormuz, porque se están preparando para lo que puedan hacer allí si ocurre algo. Y no solo el estrecho de Hormuz, Bab al-Mandab, en el Mar Rojo, también sería, de algún modo, considerado por los hutíes. Los hutíes pueden ejercer presión en esa dirección. Y la única, Larry, corrígeme si me equivoco, la única manera en que Donald Trump podría tener algún tipo de ventaja sería con una guerra rápida, algo que ocurra deprisa, sin llevar demasiado tiempo. Porque si se prolonga, con el paso del tiempo, Estados Unidos va a perder su influencia, incluso si logra algo en las primeras horas. Yeah. In the initial hours. Yeah, no, absolutely, that's correct. But Sí, no, absolutamente, es correcto. Pero ya sabes, vuelve atrás y mira la historia de la guerra. Cuando empiezan estas guerras, ya hablemos de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial o Vietnam, siempre existe la suposición de que podemos iniciarla, salirnos con la nuestra y terminar rápido. Oh, bueno, oye, mira lo que pasó en Irak. La invasión comenzó en marzo de 2003, y en mayo de 2003, misión cumplida, George W. Bush en aquel portaaviones. Sí, hombre, arrasamos, tomamos nombres, ganamos. Y entonces empezó la guerra real, una guerra civil, una insurgencia. Así que esto, bueno, ya sabes, el otro elemento que hay que tener en cuenta aquí es que Irán, Rusia y China firmaron un acuerdo trilateral, creo que el 29 de enero. Ahora bien, eso es significativo. No sé, ¿habías oído hablar de eso? ¿Te habías fijado en eso mientras estabas en Irán? Had you heard about that? Had you focused on that while you were in Iran? I talked with some officials. Hablé con algunos funcionarios en Irán, y el tono ha cambiado por completo. Porque aquellas personas que formaban parte de, bueno, lo recordarás, Putin dijo que uno de los puntos del acuerdo no fue firmado por los iraníes, porque dijeron, estamos en proceso de negociar con Occidente. Por eso preferimos no ir en esa dirección. Esas mismas personas que argumentaban que acercarse a Rusia influiría de algún modo en sus negociaciones con Occidente, ya no lo ven así. Ahora dicen, todo hacia el este, todo hacia Rusia y China, porque de otro modo no tiene sentido. Creo que ahora está mucho más cerca. There is no point. I think they're so much close. There's so much. Something is happening. Hay mucho. Algo está ocurriendo, Larry. Están llegando muchas armas y no sabemos nada de ellas. No sabemos qué está entrando en Irán ni cuál es la situación, porque no se trata solo de Irán. Sería ingenuo por parte de Estados Unidos pensar que Irán planea solo luchar contra Estados Unidos e Israel, porque creo que toda esta gente está trabajando junta. A nivel de mando, creo que todos están conectados. Inteligencia, mandos, ejército, todos conectados de alguna manera para responder a cualquier agresión de Estados Unidos o Israel. Esto me resulta evidente. Hay una estrecha cooperación entre los iraníes y los rusos, y pues, en mi opinión, posiblemente. Sí, no, bueno, mira, lo que me llamó la atención al revisar los documentos y lo que se ha informado sobre el acuerdo trilateral es que China parece estar realmente a la cabeza, con Rusia muy cerca, en la consolidación de una relación con Irán. Sabes, si retrocedes y miras 2019,
Ese año fue importante porque fue cuando Irán, Rusia y China empezaron a realizar ejercicios navales militares conjuntos. Bueno, si empezaron en 2019, eso significa que la planificación de eso comenzó en algún momento de 2018. ¿Y qué estaba ocurriendo en 2018? En 2018 vimos a Donald Trump suspender el JCPOA o alejarse de él. JCPOA or walk away from it. So, that I think was sort of the first Así que ya sabes, creo que fue la primera vez que vimos a Rusia y China dar un giro, dar la vuelta y decir, de acuerdo, tenemos que cambiar la naturaleza de nuestra relación con Irán ahora y empezar a construir una relación positiva en los ámbitos militar y económico. No fue hasta 2025 cuando Rusia y China finalmente declararon públicamente, ya no vamos a acatar estas sanciones de la ONU contra Irán. Eso, creo, le da a Irán una especie de luz al final del túnel, pensando que ahora tiene una vía económica hacia adelante a través de los BRICS, de Rusia y de China, que antes no existía. Muchos de los problemas que están experimentando con la economía ahora tienen una base razonable para poder escapar de esos problemas. Están empezando a corregirlos. Sabes, es sorprendente que Irán no pidiera apoyo financiero directo a Rusia o China el 28 o 29 de diciembre, cuando el Banco Central estaba siendo atacado. Sin embargo, señalaría que un mes después, el 29 de enero, Irán firmó ese acuerdo trilateral de seguridad, y uno de los componentes clave era la cooperación y el apoyo económicos. Así que Irán y China, mira, ahora entienden que esta batalla implica más que una simple disputa entre Estados Unidos e Irán, o entre Israel e Irán. Este es otro ataque contra los BRICS, que están intentando crear un nuevo orden económico mundial. Global economic order. I think, Larry, part of the mission that the Creo, Larry, que parte de la misión que tenía el jefe del Consejo de Seguridad Nacional iraní durante su visita a esos estados árabes era, en mi opinión, convencerlos de que en cualquier tipo de guerra entre Irán y Estados Unidos no tienen por qué formar parte de ella. Intentaba argumentar que es mejor para ellos mantenerse al margen del conflicto. Ese era el objetivo principal, en mi opinión, aunque tuviera otros propósitos. Pero cuando escuchas lo que dijo y de qué hablaba, el punto principal parece ser que, por parte iraní, saben que se avecina una guerra. Quieren advertir a esos estados árabes que se mantengan al margen. Ese es el único mensaje que saqué de su visita a esos estados árabes. I think that's correct. Sí, no, creo que eso es correcto. Los árabes, en particular Qatar, y los Emiratos Árabes Unidos han sido facilitadores de Estados Unidos. Esas bases allí son extremadamente vulnerables. Estados Unidos cree erróneamente, diría yo, que los sistemas de defensa antiaérea Patriot y los sistemas THAAD que han instalado serán suficientes para derrotar cualquier ataque iraní. No creo que esa gente sepa hacer cálculos, porque existe la suposición de que Irán va a lanzar 1 o 2 misiles. Si yo fuera un planificador militar iraní, planearía al menos 100 misiles balísticos por base para arrasarlas. Porque si lanzas 100 misiles, vas a necesitar al menos 200 misiles Patriot para contrarrestarlos. No creo que Estados Unidos tenga ese arsenal disponible, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay un número limitado de lanzadores, y si se dispara en oleadas, los misiles y drones van a saturar la capa ofensiva estadounidense. Esa es una dura lección que Estados Unidos necesita aprender. That's a hard lesson the United States needs to learn. ¿Qué tiene que aportar el gobierno israelí? Hemos hablado de más de 600. Mencionaste quizá 800 misiles Tomahawk por parte de Estados Unidos. ¿Qué tiene Israel? No lo sé. ¿Van a usar los misiles Tomahawk que están en Israel o tienen otros? No pueden usar los misiles Tomahawk que están en Israel porque hay unos 1.500 kilómetros hasta Teherán, y ese misil solo alcanza alrededor de 1.000 kilómetros. Físicamente, no funciona.
Así que no estoy seguro de cuáles son las estimaciones sobre el arsenal de I'm not sure what the Tomahawks. estimates are for the stockpile of Tomahawks, but Porque si Israel decide ayudar a Estados Unidos, la única manera en que puede hacerlo es con aviones de combate. Bueno, sí y no. no, I mean, O los submarinos. Sí, tienen algunos submarinos. yeah, but there are only four. Remember, there are Sí, only four. pero solo hay 4. Recuerda, solo submarbuckets que немножко de crucero Tomahawk. Tomahawk Solo cruise 4. Y solo ellos están potencialmente missiles, desplegados. are potentially deployed right now. Yeah. So it's going to be a combination of Así que será una combinación de la Fuerza Aérea Israelí junto con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. No sé cuántos cazas podrán enviar al espacio aéreo iraní al mismo tiempo. ¿Va a ser algo así como 100 aviones de combate yendo allí? It's going to be something like 100 fighter jets going there. Well, there again, each of these fighter jets. Bueno, de nuevo, cada uno de estos cazas, si son los F-35, ya sabes, se rumorea que Estados Unidos está desplegando más de 7 escuadrones de F-35. Un escuadrón tiene unas 24 aeronaves de media, así que estamos hablando de aproximadamente 168 F-35. Luego surge la pregunta, ¿dónde vas a basarlos? Recuerda que cada portaaviones puede llevar unos 10 F-35, así que eso equivale a un escuadrón naval desplegado en el mar. Estuve consultando una estimación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, D.C. En lo que respecta a Ucrania, estimaba que podrían estar disponibles unos 1,000 misiles de crucero Tomahawk para una posible transferencia a Ucrania. Eso te da una idea de las limitaciones. Si revisas los presupuestos del Pentágono, lo que proyectan para la producción es un inventario de alrededor de 9,000 misiles de crucero Tomahawk. Tomahawk cruise missiles that are in inventory. But, you know, if you get in Pero ya sabes, si entras y lanzas, digamos que intentan hacer un ataque en enjambre por parte de Estados Unidos, los chinos, según se informa, y o los rusos han proporcionado a Irán tecnologías de guerra electrónica que pueden neutralizar los sistemas de guiado por GPS de esos misiles de crucero. En otras palabras, pueden interferirlos que ni siquiera encuentren sus objetivos. Pero, ya sabes, de nuevo estamos especulando porque no sabemos cuáles son las capacidades reales de ninguna de las partes. Podemos especular. Pero una vez más, creo que las amenazas continuas de Occidente, junto con las acciones que han tomado Rusia y China, especialmente tras la fallida revolución de color que se lanzó el 28 de diciembre de 2025, significan que Irán está ahora en una mejor posición para defenderse y para infligir daño a Estados Unidos que la que tenía, digamos, el 12 de junio de 2025. Larry, ¿qué tan cerca crees que tendrían que acercarse estos submarinos a las costas iraníes para usar sus misiles? Bueno, estoy seguro de que se acercan a menos de 100 millas, pero no estoy seguro de cuál es la capacidad de guerra antisubmarina de Irán. Así que puede que Estados Unidos esté calculando que no tienen nada. Pero, de nuevo, ahora mismo Irán está realizando ejercicios navales conjuntos, creo que más al sur, en el Océano Índico. Alguien dijo, posiblemente frente a la costa de Sudáfrica. No sé si eso es cierto, pero siempre es posible que a veces esos ejercicios estén practicando antisubmarina. Hasta que empiece a haber algunas capacidades. Sí, hay tantas cosas que se desconocen, Larry, sobre el conflicto. Y sí es increíble de ver. Supongo que Arabia Saudí y Qatar deben de estar en pánico ahora mismo. No veo que la administración Trump sea honesta con ellos. I don't see the Trump administration being honest with them. No, I agree. And it's, No, estoy de acuerdo. Y ya sabes, es un verdadero desafío. Déjame, mientras hablábamos, volví a revisar las estadísticas, solo para estar seguro. Así que ya sabes, una de las mentiras que nos repiten constantemente es que Irán es este gran estado terrorista
y que está suministrando a Hamas y Hezbollah, quienes llevan a cabo horribles atentados terroristas. Así que, entre 1999 y 2025, ha habido un total de unos 1.200 ataques contra Israel vinculados a Hamas, Fatah y Hezbollah. Pero en realidad, menos de 100 fueron de Hamas, menos de 100 de Hezbollah o de la Yihad Islámica. Luego hay un gran número de lo que llaman palestinos solitarios, tiroteos, apuñalamientos, y aparte del ataque del 7 de octubre, que fue una incursión militar de Hamas, el resto de los ataques han sido perpetrados por palestinos solitarios, especialmente en los últimos 10 años. No ha sido organizado por el Estado. Pero incluso con todo eso, el gran total, y esto incluye el número de israelíes que murieron el 7 de octubre, aunque se atribuya a Hamas, la realidad es que muchos de los que murieron ese día fueron asesinados por el propio gobierno de Israel. El número total de muertes durante ese periodo, de 1999 a 2025, 26 años, es de 3.300 personas. Eso equivale aproximadamente al número de palestinos que Israel mata en 2 semanas, o al menos en los primeros días de la guerra. Así que en realidad, incluso con el apoyo financiero, un apoyo financiero cuestionable que Irán está proporcionando a Hamas y Hezbollah, no ha provocado un gran aumento de los ataques. Ha ocurrido justo lo contrario. Así que, una vez más, eso es una invención, y la gente debe prestar atención a ello. That is a contrivance, and people need to pay attention to that. Yeah. Larry, Larry, sé que has estado siguiendo lo que ocurrió en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Invitaron al hijo del antiguo Shah de Irán. ¿Quién es este tipo para Estados Unidos y en qué sentido lo están utilizando, en tu opinión? Bueno, es la cara de la monarquía iraní. No es más que una herramienta política. Si pusiera su cara delante de la gente, el estadounidense medio no tendría ni idea de quién demonios es. Pero ha sido acogido por la élite de la política exterior y creen que pueden llevarlo de vuelta a Irán y que se convertirá de inmediato en una figura política célebre y bienvenida. Pura tontería delirante. Es increíble ver cómo, ya sabes, la credibilidad de la Conferencia de Seguridad de Múnich está desapareciendo, derritiéndose de alguna manera. Están corrompiendo todo, Larry. Davos y ahora la Conferencia de Seguridad de Múnich. Todas esas instituciones han sido destruidas por esas políticas delirantes, en su mayoría de los europeos, junto con Estados Unidos. Y simplemente era evidente que hay una diferencia significativa entre la administración Trump y los europeos de hoy. Por eso ves ese tipo de, ya sabes, esa especie de amistad con Marco Rubio. Lo sientes cuando Marco Rubio habla sobre la situación con los europeos. Y yo, quiero decir, ¿qué es hoy en día la Conferencia de Seguridad de Múnich? ¿Qué tienen que ofrecer al mundo cuando a nadie en Irán le importa Europa hoy, ni lo que ocurre en Asia Occidental? A Rusia no le importa Europa en el caso de Ucrania. Entonces, ¿quién los va a considerar un actor viable, un negociador válido, un participante en toda la arena geopolítica? Son irrelevantes. Well, they're irrelevant. That's the bottom line. They've made themselves irrelevant. Esa es la conclusión. Se han vuelto irrelevantes. El mejor ejemplo fue que se dieron parte del escenario a Hillary Clinton para que pudiera despotricar y vociferar sobre Trump y los rusos. Estuve hablando con el juez napolitano sobre eso hoy más temprano y le dije, mira, hazte esta pregunta. De todos los países del mundo, ¿cuál dio más dinero a la Fundación Clinton a través de oligarcas y del crimen organizado que cualquier otro país? Y ese sería Ucrania. Así que ya sabes. ¿Quieres decir que fue el gobierno de Ucrania quien pagó eso? ¿O algunas instituciones en Ucrania que de algún modo están robando recursos ucranianos y ganando dinero para luego darle ese dinero a Clinton?
to Clinton and No, it was, found you know, it was primarily No, fueron principalmente muchos oligarcas judíos quienes canalizaron dinero directamente a los Clinton. No fue un esfuerzo del gobierno de Ucrania, sino básicamente las fuerzas políticas, los oligarcas adinerados que están detrás de Zelensky. Pero de nuevo, ese es solo un elemento de la corrupción. Permíteme darte una estadística más relacionada con las mitologías en torno a Irán. Así que, en esos 26 años, hubo aproximadamente, digamos, 300 incidentes, dan un rango de entre 250 y 350, directamente vinculados a más. Así que haz los cálculos. So, just do the math. That's less than, Eso es menos de, ya sabes, unos 11 al año. Pero adivina cuántos para Hezbollah, menos de 10. Y los ataques de Hamas están luchando por su tierra. Así que este es uno de los otros aspectos en los que Occidente está perdiendo su credibilidad. Occidente se queda de brazos cruzados, permitiendo que el pueblo palestino sea masacrado, asesinado. Y luego se reúnen en algo como la Conferencia de Seguridad de Múnich, y simplemente no reconocen que el auge de los BRICS y del sur global los está volviendo cada vez más irrelevantes. Ya sabes, porque los países de todo el mundo están empezando a alejarse de los europeos, como diciendo, no os necesitamos, no hay nada que tengáis que necesitemos. There's nothing that you have that we need. Yeah. Actually, they're not producing. En realidad, ya no están produciendo nada. Exacto. Esa es la razón principal, y es triste ver lo que está ocurriendo en Europa. Larry, has escrito un artículo en tu página web sobre lo que dicen los rusos acerca de Novorossiya. En su concepto de Novorossiya, ¿dónde están Odessa y Nikolaev? Forman parte de esa Novorossiya, del concepto de Novorossiya que vimos en aquella imagen anterior. Ya sabes, detrás de los comandantes rusos hace unos meses. Behind the Russian commanders months ago. Bueno, déjame corregirte primero. Deberías haberlo llamado un artículo brillante. Sí, perdón. Claro. Así que Odessa y Nikolaev, o Mykolaiv, según ya sabes, hay una pronunciación ucraniana y una rusa, forman parte históricamente de Novorossiya, al igual que Zaporizhia, Cherson, Donetsk y Lugansk. Esa es la Novorossiya histórica. Pero en la interpretación moderna, y el primero en hablar de ello fue Vladimir Putin a comienzos de 2014, tras el golpe del Maidán, él se refirió a Novorossiya como incluyendo también como mínimo Dnipropetrovsk y Yarkov. Ahora bien, yo sostengo que probablemente se extenderá hasta Sumy e incluso Poltava, pero ese ha sido un tema constante no solo para Putin, sino también para Lavrov. Así que, durante los últimos 12 años, y cito, ya sabes, a Ray McGovern, una de las cosas que he aprendido de él es que siempre ha dicho, escucha lo que dicen los rusos. Así que escucha lo que dicen, y están diciendo, oye, Novorossiya va a ser incorporada a Rusia. No lo ocultan en absoluto. El acuerdo que ha estado sobre la mesa desde el 14 de junio de 2024 consistía simplemente en que Occidente, Ucrania, reconociera que Crimea, Zaporizhia, Cherson, Donetsk y Lugansk, esos 5 territorios, son ahora parte permanente de la República Rusa. Ese ha sido el acuerdo. Esa es la posición negociadora inflexible de Rusia. Ahora estamos viendo algo diferente. Ahora están diciendo, de acuerdo, no aceptasteis ese acuerdo. El siguiente será más duro. El próximo acuerdo significa que vamos a tener Novorossiya, lo que implica que como mínimo van a tomar Odessa, van a tomar Nikolaev, van a tomar Dnipropetrovsk y van a tomar Kharkov. Es un poco como esa escena de la película de Monty Python sobre los caballeros de la mesa redonda, cuando se enfrentan al caballero negro. Primero le cortan un brazo, luego el caballero pierde el segundo brazo, después una pierna y finalmente la otra pierna. Así que el tipo se queda básicamente sin brazos ni piernas. Eso es lo que le está ocurriendo ahora a Ucrania. Rusia estaba dispuesta, en abril de 2022, a llegar a un acuerdo con Ucrania. Lo oí directamente de boca de Sergei Lavrov el pasado marzo. Estaban dispuestos a permitir que Donetsk y Lugansk siguieran formando parte de Ucrania.
Donetsk and Luhansk remain as part of Ukraine. We just wanted the rights of the Russian speakers to Solo be queríamos que se respected and respetaran y protected. protegieran los derechos de los hablantes de ruso y los derechos del clero que formaba parte de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, pero estaba vinculado al movimiento ortodoxo ruso, que también fueran protegidos. Y Estados Unidos le dijo a Ucrania, si hacéis eso, olvidaos del asunto. Así que Ucrania se retiró de ese acuerdo, aunque era un acuerdo en el que ya había aceptado participar. Ahora han perdido el primer brazo. Perdieron Donetsk y Lugansk. El siguiente brazo fue el resultado de un plebiscito celebrado en septiembre de 2022. Obtuvieron Zaporizhia y Gerson, que votaron abrumadoramente a favor de unirse a la Federación Rusa. Así que las siguientes partes que se van a amputar son Nikolaev, Odessa, Dnipropetrovsk y Kharkov. Y Rusia seguirá hasta que no quede nada de Ucrania. And Russia will keep it up until there's no Ukraine left. Zelensky pedía un alto el fuego y dijo que si se quiere celebrar algún tipo de elección presidencial en Ucrania, hay que concedernos un alto el fuego. ¿Y por qué es eso, Larry? ¿Están tan obsesionados con este alto el fuego? ¿Qué están planeando? ¿O qué creen que el alto el fuego puede aportarles? Una oportunidad para recargar, rearmarse, reacondicionarse. Están bajo una presión tan tremenda que no pueden mantener estas operaciones. Colapsarán en algún momento. Y siguen lanzando lo que yo llamo ataques infructuosos contra posiciones que no están fuertemente fortificadas a lo largo de la actual línea rusa. Logran una penetración, crean una protuberancia, un saliente, y luego Rusia las cierra y los aniquila, igual que lo que ocurrió en Kursk. Perdieron más de 70,000 en Kursk, y al final, eso no vilió a los rusos en absoluto. Sí, ¿Y no crees que Donald Trump sería capaz de convencer a la parte rusa de que un alto el fuego sería útil? Eso no va a pasar. No. Y están pidiendo. Sabemos que están en Ginebra, hablando, negociando con los rusos. Van a negociar mañana. Sí, mañana. ¿Qué tienen en su agenda? ¿Incluye un alto el fuego o ni siquiera están hablando de eso? ¿Te refieres a los Estados Unidos? Para los Estados Unidos, Sí, estoy seguro de que si pudieran conseguir un alto el fuego, eso es lo que querrían. Pero no lo van a conseguir. No va a ocurrir. Ya sabes, Medinsky es el negociador veterano del lado ruso y va a entrar y dejarlo muy claro. Oye, las exigencias sobre la mesa ahora incluyen Novorossiya. Así que fuera de ahí, abandonad esos territorios y luego vamos a celebrar un referéndum en Odessa, Mykolaiv, Dnipropetrovsk y Kharkov. Y si la gente vota por unirse a nosotros, entonces se unirán. Y Ucrania dirá, ni hablar. Y Estados Unidos probablemente dirá, pues ni hablar. Y Rusia dirá, bien, seguiremos haciendo lo que estamos haciendo. Buena suerte. Sí, Ucrania está en una situación desesperada ahora mismo y nadie intenta ayudarlos, solo destruirlos aún más. Exacto. Diría que en particular los europeos. Son los peores actores en Asia Occidental. Están haciendo lo mismo. No están haciendo nada, Larry. Exacto. Sí, no, estoy de acuerdo. Se está permitiendo que Ucrania muera como país, sin ningún esfuerzo por evitarlo. Sabes, hay dos causas fundamentales de este conflicto que Rusia insiste en que deben abordarse en cualquier negociación para alcanzar un acuerdo. La primera es la retirada de la OTAN de las fronteras rusas. Deben empezar a desmantelar las armas y largarse, dejar de hacer cualquier cosa con Ucrania. Y la segunda es que el gobierno ucraniano debe reconocer que protegerá los derechos de los hablantes de ruso que aún viven en los oblasts ucranianos, que no pueden ser discriminados. Y hay muchos. Sí, bastante. Este Braberesk min en absoluto. Men sorten nai, menam yang ne mets. Yeah, exactly. Thank you, Larry. Thank you Gracias, so much for Larry. being with us today. Muchas gracias por It's estar not con a good nosotros time hoy. to talk about No these es un buen momento huge para hablar de estas enormes guerras
conflictos, miserias y todo lo demás. Conflicts, misery and everything. Yeah, we'll know. Sabremos mejor hacia dónde nos dirigimos para el viernes. Exactamente. Nos vemos el viernes con el coronel. The colonel? El coronel Wilkeson a las 11 de la mañana, hora del este. All right. De acuerdo, amigo mío. Cuídate. Take care. See you, Larry. Bye. Bye-bye. Nos vemos, Mau.